¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Altos del María, BAC y Más Móvil Negocio, que hacen esto posible. Y también sigan y compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy. Yo conozco a Aldo hace muchos años, mucho tiempo. Y él ha estado en muchas industrias y ha tenido como que muchos sombreros puestos. Y su historia también es bien peculiar. En algún momento las historias de nosotros, digamos que hubo una... alinearon. O sea, no sé si se alinearon es la palabra, pero definitivamente como que se intersectaron, ¿no? De alguna forma. Y es el señor Aldo Antinori. Cuéntame un poquito de tu historia empresarial, digámoslo de esa forma. Yo no sé, no me acuerdo si tú trabajaste en algún lugar así de saco y corbata, pero échame un poquito de ese cuento. Sí, mira que interesantemente, bueno, saco y corbata, interesante. Sí, mira, primero te agradezco mucho la oportunidad de venir a hablar contigo. Tenía rato sin verte, pero te sigo mucho. Gracias. Y te felicito por todo lo que has logrado. Estás en verdad botándola porque has hecho este podcast. Es más bien, yo creo, un movimiento que ayuda a la gente a sentirse inspirada para poder emprender y para poder conocer las historias de otras personas. A veces historias de terror, a veces historias inspiradoras, a veces historias de éxito, pero dentro de todo creo que eso sirve muchísimo para que la gente pueda echar para adelante, atreverse, y que, como bien lo dices, a veces no es para todo el mundo, es una cuestión para gente valiente, gente arriesgada. Entonces, en el 2012, 2013, hubo una situación en Panamá con el tema de los reavalúos. En ese tiempo yo estaba iniciando una oficina de servicios legales con mi familia y con mi cuñado, y nos empezaron a llegar algunos clientes que tenían un tema con las propiedades en Panamá que estaban siendo publicadas en los edictos emplazatorios. Eran unos listados de propiedades, eran 500 propiedades por edicto. Eran unas publicaciones que salían por 3 días, porque por ley tenían que hacerlo, y el MEF publicaba los nuevos valores mediante los cuales le iban a cobrar el impuesto de inmueble a las propiedades. Se conocía también como los reavalúos. Ok. En esa época, cuando nos comenzaron a llegar clientes preguntándonos porque habían visto su propiedad o su número de finca o su nombre en estos edictos, en estas listas, nos vinieron a preguntar, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo me defiendo de esta arbitrariedad? Porque me están colocando un valor que yo considero exorbitante en esta publicación oficial, ¿no?, del MEF en el Panamá América. Ese era el valor catastral, ¿no? Eso era lo que salía en el catastral. O sea, te marcaban un nuevo valor y lo único que tú podías hacer era apelar en contra dentro de los próximos 15 días hábiles. Y esto la gente, porque me trae un poquito la gente en contexto, el valor catastral de una propiedad no se actualizaba salvo tú hicieras alguna transacción con la misma propiedad. Todavía es así. Y todavía es así, pero en ese momento no. En ese momento el gobierno decía, hey, lo que pasa es que, no sé, esta casa en Betania que compraron tus abuelos hace 60 años, 50 años, 40 años, en ese momento tenía un valor catastral de $12,000, que fue lo que le costó la casa a los abuelitos. Sí. Pero ahora esa casa cuesta $300,000 porque está en una principal y está no sé qué. Ahora te vamos a actualizar y ahora tú vas a pagar impuesto en base a $300,000, no en base a $12,000. Sí, y eso causó un revuelo en Panamá, tanto así que cuando Martinelli estaba tratando de impulsar la candidatura de José Domingo Arias, tuvieron que parar. En el programa de Jenny Anense salió Martinelli diciendo que iba a parar totalmente el tema de los avalúos. Correcto. O sea, eso fue un tema fue hace más de 10 años, pero se habló mucho en las redes y en la televisión en esa época. Cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos contra el tiempo para poder ayudar a nuestros clientes a poder apelar en contra de este aumento de su valor catastral. Totalmente arbitrario, ojo. Sí, porque el gobierno en ese momento lo que hizo fue que
lo que hizo fue que contrató a algunas empresas de avalúos, ¿verdad? Para que hicieran, como para que peinaran toda la ciudad y para que marcaran el nuevo valor catastral. Pero en muchas ocasiones no entraban a los apartamentos, en muchas ocasiones simplemente ponían valores que eran como el valor de venta que se encontraba en alguna página como Encuentra 24. Entonces, la verdad es que hasta que el valor, y eso era como que para cobrarle impuestos en base a un valor potencial, pero no un valor real, porque si todas las propiedades en Panamá se pusieran a la venta a la vez, por demanda y oferta, el precio de todas las propiedades bajaría, por lo tanto, no todas las propiedades valen lo que sale publicado. Correcto. Lo sabemos muchas veces que la gente pone una propiedad a la venta como tratando de marcar, de leer el mercado para ver en cuánto vale su propiedad. Y no es así todo el tiempo. A veces te encuentras con que el mercado está dispuesto a pagar mucho menos por tu propiedad. Uh-huh. Y lo que esto hacía era marcarle un valor a la propiedad que arbitrariamente iba a ser sobre el cual ibas a tener que pagar impuestos de ahí en adelante. Y eso fue antes de las reformas fiscales que sucedieron en el tiempo de Varela, donde hubo un repuje muy grande aquí en Panamá para poder bajar los impuestos y para poder aumentar las cantidades del valor que estaban exoneradas. Entonces, en esos tiempos, el impuesto más alto se pagaba, había una escalerilla que el impuesto más alto se pagaba hasta el 2.1% sobre el valor de la propiedad. Correcto. Tú imagínate que una propiedad que valía antes $50,000 y pagaba, y los primeros 30 estaban exonerados, entonces pagaba muy poco, un par de cientos de dólares al año, y de repente venía y le decían, esta propiedad ahora vale 600, y sobre esos 600 vas a pagar entre el 1 y el 2%. O sea, ahora eran $10,000 al año que ibas a pagar en impuestos, de 200, 300 a 10,000. Era un brinco grande, ¿no? Un brinco grande. Entonces, habían personas que también tenían, por ejemplo, la condición de ser jubilados, cuando en Panamá tenemos algunas disposiciones, algunos beneficios para los jubilados que los protegen, porque son personas que ya no están en la mayoría de los casos en la fuerza laboral, en la activa. fuerza laboral o activas productivamente, y ellos ya no tienen ingresos adicionales, dependen de alguna pensión, algún retiro, ya jubilación, y todo se va haciendo más caro. Entonces, los jubilados tienen un beneficio que es que pueden congelar el valor catastral de su propiedad, pero tienen que solicitarlo. Entonces nos venían muchos viejitos que nos decían, no, es que a mí no me aplica eso, yo estoy jubilado, a mí no me pueden aumentar el valor catastral unilateralmente de parte del gobierno. Decimos, pero usted solicitó el beneficio. Ah, no. ¿Y usted a nombre lo tiene a nombre suyo o a nombre de una sociedad? No, lo tengo a nombre de una sociedad, una fundación, una persona jurídica. Ah, no, entonces ya no aplica. En ese tiempo, ahora sí, ahora ya cambiaron eso para que sí tú puedas solicitarlo a nombre de una persona jurídica, pero en ese tiempo no. Uh-huh. Entonces mucha gente se quedó como que, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me están haciendo esto? Y lo que nosotros hicimos fue crear un sistema de notificación automática, porque cuando nos vinieron las primeras 2, 3 personas y nos decían, mi finca ha salido, y nosotros teníamos que ir a buscar los periódicos, y eran 4 o 5 publicaciones de 500 propiedades cada una. Estamos hablando de buscar 2,000, o sea, buscar un número de finca entre 2,000 propiedades para ver si la de ese cliente o potencial cliente había salido. Y nos estábamos volviendo locos buscando un numerito entre un montón de... Sí, claro. Una aguja en un pajar. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que digitalizar esto. ¿Cómo hacemos? Fuimos al Panamá América en ese momento, solicitamos que nos dieran la copia digital de la tabla. En el MEF no nos la quisieron dar, que en ese momento era la ANIP, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos. Luego fuimos al Panamá América, tampoco no lo quisieron vender, pero la versión en foto, en PDF, entonces no podías editarlo. Y en ese momento habían algunos softwares de Optical Character Recognition, uh-huh, que era para reconocimiento de caracteres, óptico de caracteres. Hoy en día inteligencia artificial lo haría mucho más fácil, pero hace 10 años esos softwares todavía estaban muy abiertos a tener errores, uh-huh, y un error en un número te podía causar un daño en toda la base de datos. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos va a tocar
digitalizar todo a mano. Entonces eso fue lo que pusimos a hacer. Cada vez que salía un edicto de 500 propiedades, nosotros agarrábamos el número de finca, el propietario que salía anunciado, los metros cuadrados, o sea, buscamos toda la información que tuviera que ver con la propiedad y nos metíamos al registro público también a ampliar la información de esa finca. De esa manera, con información pública, publicada en el Panamá América, sobre los nuevos valores, y en el registro público, por el número de finca y propietario, pudimos ir identificando quiénes eran las personas que estaban detrás de todas estas propiedades, quiénes eran las personas a las que realmente le iba a doler el impacto económico que iba a tener sobre su patrimonio este agravio, por decirlo así. Y muchas personas también eran personas que estaban en otros países. Por ejemplo, imagínate un inversionista canadiense que había comprado 2 o 3 apartamentos, pero vivía en Canadá, no hablaba español, no tenía el Panamá América físicamente. Sí, no tenía manera humana de saberlo. Y no lo estaban publicando en internet. Entonces, la única manera humana era tener el Panamá América en ese momento y poderlo ver físicamente, que es muy transparente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue digitalizar todo eso y crear un sistema de notificación gratuito donde las personas podían registrar sus propiedades con número de finca, número de teléfono, o sea, toda la información de contacto, y de esa manera poder nosotros hacer un cross-matching cada vez que salía, o un cotejo, cada vez que salía una propiedad nueva. Entonces nosotros podíamos notificarle al propietario, ¿verdad?, o a la persona interesada, que su propiedad había salido en uno de estos edictos. Y eso se empezaron a registrar miles de propiedades en Panamá. O sea, creo que en un momento íbamos a tener una base de datos como de 14,000 propietarios. Wow. con contacto y con montos del valor de su propiedad, lo cual nos dio la posibilidad de poder ofrecerles muchos otros servicios, aparte de apelar contra la revalorización catastral que estaba ocurriendo contra su finca. Y metimos, creo que, si no me equivoco, creo que fueron como 1,500 apelaciones. Wow. en el transcurso de 2 años. Y eso fue una innovación, porque usamos la tecnología para poder crear un sistema que beneficiara a los propietarios. Al final, cuando termina echándose para atrás todo este tema de la revalorización catastral, ganamos por forfeit, por decirlo así, todas las apelaciones, y ya, básicamente quedó en nada porque la revalorización no continuó. Pero nosotros estábamos haciendo en ese momento reuniones en PHs con las directivas y en las juntas de propietarios de los PHs, diciéndoles lo que estaba pasando, trabajando mucho con redes sociales en esa época, cuando todavía era bastante temprano el tema de redes, y pudimos hacer un experimento que resultó en un impacto positivo, ¿no? Como una manera de poder luchar contra ese programa. ¿Y después qué quedas haciendo? Después que termina este tema de los reavalúos, ¿cuál fue tu siguiente emprendimiento? Entonces, cuando termina eso, nos quedamos básicamente con un montón de contactos y con una experiencia súper interesante, pero también con un aprendizaje que fue: nos dimos cuenta que muchas personas están realmente súper perdidas en relación a cuál es el estado de su propiedad en cuanto a los impuestos. Entonces, yo pensé, tiene que haber alguna manera de poder hacer un sistema que identifique un sistema informático, primero un sistema manual, que tenga en cuenta todas las variables del Código Fiscal en relación a bienes inmuebles, y que lo podamos como codificar con una serie de preguntas, entonces, al propietario, o una serie de campos que podemos buscar en la página del registro público, poder identificar cuáles son los beneficios o las obligaciones que aplica a esa propiedad en particular. Y así nació lo que llamamos el DATI, que es el Diagnóstico de Ahorro Tributario Inmobiliario. Entonces, era un reporte que al principio nos tomaba más o menos 5 días hacer, evaluando toda la información y era como si fuera un avalúo, pero fiscal para tu propiedad en particular, cualquier propiedad en Panamá. Y luego contratamos una empresa de
de software con programadores para que nos ayudaran a llevar todo este código a un sistema informático, y lo que nos tomaba antes 5 días, entonces ahora nos toma minutos. Eso fue otro emprendimiento que salió a partir de eso. Y el DATI, este reporte, bueno, ya después hicimos una alianza con la Universidad Tecnológica, se hicieron algunas pruebas, se fue promovido por la CAF en un momento. O sea, todavía estamos tratando de ver cómo lo implementamos. No ha sido fácil, nos hemos tocado... ¿Tú te acuerdas el tema de Blockbuster? Sí, claro. El tema de Blockbuster es que Blockbuster no se beneficiaba tanto de alquilarte las películas. Se beneficiaba de los late fees. De los late fees, de cobrarte las multas por que se te olvidó la película. De la misma manera, nosotros nos dimos cuenta que la DGI, o la ANIP en ese momento, esperaba que las personas no supieran la situación real de su finca, porque ellos siguen acumulando recargos e intereses que se van avalanchando en el tiempo, siempre y cuando hasta cuando la persona tiene que vender. Cuando la persona tiene que vender, entonces tiene que actualizarla y le sale el chorro de multas y de intereses y de recargos. Sí, los recargos e intereses de deber impuesto de inmueble en Panamá, mucha gente no lo sabe, es peor que los intereses de tarjetas de crédito. Entonces, eso se acumula y es interés compuesto. Entonces, al final, cuando la persona se da cuenta, cuando quiere vender y la propiedad no la puede transferir en el registro público, a menos de que la actualice y la ponga al día en la DGI. Se te va la ganancia de la propiedad en pagar impuestos. Muchas veces incluso más. O sea, nosotros hemos visto casos de $60,000, $80,000. Qué locura. En impuestos de una propiedad, y eso ocurre mucho. Entonces, en el tratar de impulsar eso, nos dimos cuenta, nos encontramos con muchas paredes, porque al final el Estado sí se beneficia económicamente de este rejuego donde las personas no conocen realmente cuáles son sus beneficios, los beneficios a los que tienen derecho, ni tampoco las obligaciones. Entonces, como no conocen las obligaciones, porque un agente de bienes raíces te dice, tú tienes exoneración de impuestos de esta propiedad, tú tienes este beneficio, vas a comprar una propiedad que está exonerada, pero no te dicen, está exonerada solamente sobre la construcción, o lo que llaman el valor de las mejoras. O sea, te permiten seguir y te dicen que está exonerada, pero las propiedades siempre están... La tierra no. La tierra no está exonerada. La tierra no está exonerada. Y la gente no lo sabe. Entonces viene un extranjero, compra una propiedad, una persona que no sabe, no se asesora, y ni siquiera nunca se ponen al día en la tierra, y la tierra está cobrándoles. O en algunas otras ocasiones compraron un bien inmueble que cuando lo compraron se actualizó a un valor mayor, pero no actualizaron la exoneración a la que tenían derecho. Entonces, claro, el sistema les está cobrando impuestos fantasmas, por decirlo así, con recargos e intereses. Y el día que quieren vender, les sale esa bruja. Eso pasa mucho. Oh, sí. Sí, el tema de la tierra, gente, si usted compra un apartamento y ese apartamento tiene una exoneración antes de la ley 10, tiene una exoneración de 20 años. Correcto. Ya la ley cambió. Ya hasta no, el 2012 ya, eran 20 años. Sí, ya no es así. Pero si ustedes compraban un apartamento, la exoneración de las mejoras eran por 20 años, pero la tierra ustedes sí tenían que pagarla sí o sí. Entonces, la tierra donde estaba el edificio, eso lo dividían entre todos los apartamentos, y entonces te tocaba pagar un poquitito, pero te tocaba pagar algo, ¿no? Pero si no lo pagas, entonces eso va... Sí, normalmente cuando son apartamentos, cuando son edificios, el valor catastral, que es el valor sobre el cual se calcula el pago del impuesto, está calculado más o menos 10 a 20% es terreno, y 80-90% es la construcción del mismo apartamento, del mismo edificio. Okay. Mientras que el split que hay entre casas, normalmente una casa en una barriada es 50% terreno, 50% la construcción, a menos de que sea un terreno muy grande y una casa muy chiquita, ya entonces, pero normalmente es 50-50 o 60-40. Entonces, la gente que no sabe que tiene ese beneficio... y otra cosa, tienes que solicitar los beneficios. Los beneficios son de derecho rogado, no son por default que te lo aplican. Entonces, eso nos dio la posibilidad de poder
incursionar en este tema y darnos cuenta de que hay toda una burocracia que se beneficia de, así mismo como Blockbuster con las multas, también el Estado se beneficia del desconocimiento de las personas. Claro. Y entonces sigues en ese tema, sigues andando cómo llegas al tema de Bitcoin también, porque el tema de Bitcoin para ti siempre, yo creo que desde hace un rato que te conozco, siempre ha sido como una constante en tu vida, el tema del blockchain y todas estas cosas. Aquí en Panamá han habido diferentes, digo que olas, ¿verdad? Olas, ¿no? Hay gente que cuando comienza el Bitcoin a subir, así mismo comienza la ola a subir. Cuando comienza a bajar, entonces ya nadie compró Bitcoin. Ya nadie tiene Bitcoin. Cuando baja, ya nadie tiene. Aldo sí. Aldo dice compren más. Aldo es lo que dice compra cuando está bajando y subiendo también. O sea, ha sido constante en eso. Pero hay gente que dice... Ya se acabó. Ya se acabó, se rompió la no sé burbuja. qué. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo conoces tú este tema del Bitcoin? Y explícale a la gente qué es el Bitcoin, ¿no? Porque esto, o sea, de una manera corta y precisa, sin filosofar ni adentrarnos en tecnicismo, porque y la persona que lo vea lo entienda de una manera como si lo estuvieras explicando a un niño de 5 años, como hizo uno, ¿no? Explain it like I'm 5. Uh-huh. Déjame responder tu primera pregunta sobre cómo llegué allá, porque es bien interesante. En el 2014 yo sentía que tenía que hacer algo, que involucrarme políticamente, y me activé con el movimiento independiente, con Movin, que para mí en ese momento tenía una propuesta que venía de los lados de los independientes y que estaban apoyando un cambio. Yo sentía que ya había algunas personas, algunos amigos que estaban ahí. Yo dije, me interesa involucrarme de esa manera. En ese momento, y quiero hacer la salvedad, yo pensaba que la solución podía venir de parte del gobierno. Eso cambió luego y después te puedo contar por qué. Pero cuando yo le hice, me acuerdo que en ese momento le hice el MailChimp y las primeras redes a Movin. Uh-huh. O sea, estaba voluntariando, simplemente siendo parte de este movimiento, y conocí a un señor en un evento justo antes del día de las elecciones, una semana antes. Conocí a un señor que se llama Jesús Sierra, que él trabajó en el plan de turismo de Varela en ese momento. Uh-huh. Él se me acerca y me dice, oye, mira, yo sé quién es tu familia, te conozco, ¿sabes? Yo no lo conocía realmente. Nos llevamos bien. Me dice, yo probablemente, si gana Varela, que en ese momento se pensaba que no iba a ganar, probablemente quede en la autoridad de turismo, y me gustaría contar con una persona como tú dentro de la administración. Yo le dije, mira, yo la verdad es que no soy muy de turismo, yo estoy más metido en la parte de tecnología y de innovación, pero sí, o sea, lo que yo pueda Estoy dispuesto servir, al servicio de la patria. vamos a decirlo así. O sea, digo, al final de cuentas, yo no estaba muy como que quiero meterme en gobierno, pero amo mi país. Soy panameño, aunque mi nombre suena como una zapatería italiana. Yo soy full panameño. A mí me amo mi país, amo la historia de nuestro país, la estudio mucho y tengo mucho que ver con la historia de Panamá realmente, de mis raíces. Entonces, como panameño orgulloso que soy, yo dije, lo que yo pueda hacer para llevar a Panamá adelante, encantado. Entonces, ya llego y gano Varela. Todo el mundo, wow, sí, mira, ganó Varela. Celebramos. Yo pensaba que iba a ser algo bueno. Luego entra el nuevo gobierno. Eso fue en mayo del 2014. Entra el nuevo gobierno y el señor nunca me llamó. Yo la verdad no pensé que iba a... O sea, yo dije, nada, seguro se le olvidó. O sea, fue como... llega septiembre, ya habían estado como 2 o 3 meses, ¿no?, dentro de la administración. Uh-huh. Y un día recibo su llamada y me dice, Aldo, mira, pásate un día por la oficina, ven a reunirte, me gustaría ofrecerte un puesto. Yo digo, ok, está bien. Me ofreció un puesto de asistente ejecutivo y era como un puesto como asesor, ¿no? Casualmente en esta misma torre, en la Torre Vixa,
Sí, porque el turismo está en el piso 28, 28 y 29. correcto. Nosotros estamos en Tiene el 51. tremendas oficinas, tienen 2 pisos súper bien Nunca he ido, equipados. mira. Digo, a veces en el elevador ahí uno se asoma, pero Sí. o sea, nunca he entrado. Sí, son tremendas instalaciones. Yo creo que de todas las oficinas de estatales, probablemente las de la Autoridad de Turismo de Panamá son Las de más bonitas. las más bonitas, las más bien ubicadas. Tienen una vista espectacular. De hecho, tiene un balcón muy bonito afuera de la oficina del administrador general, de la administradora ahora. Tiene un balcón muy bonito que se ve toda la bahía. Y yo dije, wow, de verdad, si puedo hacer algo bueno por mi país, lo voy a hacer. Y de verdad quería hacerlo. Quería buscar que fuera algo que le dejara un legado a Panamá. Y bueno, eso fue lo que hice. Ya entré a trabajar. Estuve un par de meses nada más, no fue mucho, menos de un año. La verdad, fue una experiencia bien enriquecedora. Me consumí todos los libros y todos los documentos y todos los estudios que pudiera sobre marca país y sobre, sí, como marca turística, branding, porque yo lo que veía era que a Panamá le hacía falta promoción, ¿no? Uh-huh. Que se hablara de Panamá afuera, que Panamá se diera a conocer. Y como lo usual era que hubiesen campañas turísticas que siempre estaban manejadas por algunas agencias, yo dije, ¿por qué no podemos hacer cosas in-house? Entonces mandé a pedir una computadora, conseguí un diseñador que se llama Brandy Castillo, un pelado de Chiriquí, que me lo recomendó un primo mío, y lo referimos para que lo contrataran como diseñador, tremendo diseñador. Él también hacía como videos, páginas web, o sea, era como Hacía de todo un poco. Era un pulpo, ¿no? Y muy bueno. Vi el trabajo que él había hecho antes, me gustó mucho, así que dije, lo voy a recomendar. Bueno, lo contrataron y me asignaron a Branly. Yo en un momento tuve la oportunidad de ir a Florida, a Orlando. Ese fue el único viaje que hice, fue un día y me regresé al día siguiente. Y la razón por la que fui fue para representar a Panamá en una reunión con 2 grandes estudios. Bueno, en ese momento eran Fox y Universal, para traerlos a Panamá. Y no era Disney como la gente pensaba. El que se fue a reunir con los parques temáticos fui yo. Uh-huh. Y ellos tenían la intención de venir a Panamá, pero habían algunos obstáculos que no permitían que ellos pudiesen presentar factiblemente la inversión en sus juntas directivas. Entonces yo me di cuenta de eso. ¿Y cuáles eran los obstáculos? Bueno, es una cuestión un poquito técnica, pero es una tontería realmente. Pero yo creo que es una falta de voluntad que ocurrió en ese momento. Verás, cuando Saloshama estaba de administrador general de la Autoridad de Turismo en el 2012, él hizo una nueva ley de turismo que reemplazó la ley de Rubén Blades. Y esa ley se llama la Ley 80 del 2012, que es la ley de turismo. En esa ley se especifican todos los beneficios fiscales que tiene las diferentes actividades turísticas. Entonces hay un directorio de empresas turísticas, se llama Registro Nacional de Empresas Turísticas en la Autoridad de Turismo, bajo la Dirección de Inversiones, donde las empresas, ya sea un hotel, un tour operador, un car rental, una aerolínea, etcétera, se tienen que ir a registrar allá para poder, como decir, nosotros vamos a operar turísticamente y vamos a adherirnos o a intentar beneficiarnos o hacer uso de los beneficios fiscales o beneficios incentivos que existen dentro de la Autoridad de Turismo, y también las obligaciones. Bueno, en esa ley del 2012 hubo una asociación de hoteles que se llama APATEL, bien organizada, que estuvo detrás de velar porque se reglamentaran la sección relacionada a los incentivos fiscales de hoteles. Hubo una muy organizada asociación de turoperadores que se llama APOTUR, que también hizo lo mismo para los beneficios fiscales, para poder los turoperadores renovar sus flotas, etc. Lo mismo con todas las diferentes secciones. Pero cuando llegaron a la parte de los incentivos fiscales que tienen que ver con
atracciones turísticas, que es lo que le llaman productos turísticos especiales, la ley lo llama así, no había un grupo, porque Panamá en realidad, si te pones a ver, no es un destino donde hay muchas atracciones turísticas. O sea, en Panamá hay algunos museos, casi todos son de algún patronato o son estatales, Claro. del INAC, y después tienes algunas. Aquí no tenemos Disney's. Ahí no hay parques temáticos. Hay un Playland Park que ven 2 veces al año. Sí, sí. Y digo, es un destino que no está muy enfocado en crear experiencias. Claro, nosotros más es más playa que la montaña, el pesca, esas cosas, ¿no? Pero la ley sí contempla una porción, no recuerdo ahorita mismo los párrafos y eso, pero sí contempla una porción y unos incentivos para todas las atracciones turísticas, o lo que como le llaman productos turísticos especiales, que son atracciones históricas, étnicas, deportivas. O sea, hay diferentes tipos, parques acuáticos, parques temáticos, acuarios, son diferentes tipos de eventos también. O sea, hay toda una nomenclatura, por decirlo así, de tipos de actividades turísticas que la ley sí contempla para beneficio o sea, y te dice cuáles son los beneficios fiscales. Te dice, tendrán 10 años de exoneración de impuesto inmueble, hablando de impuesto inmueble, si están en la ciudad, tendrán 15 años si están en el interior, tendrán exoneraciones de impuestos sobre la renta por tantos años, y como los hoteles, o sea, exoneración de los impuestos de importación de los equipamientos para poder construir no sé, el parque temático. Ponte a ver, si vas a traer un montón de montañas rusas, imagínate tener que pagar un impuesto de importación de todas esas, de todos esos equipamientos, esas montañas rusas que no hay en Panamá. Claro. Entonces, como si fueran luxury, como si fueran ítems de lujo. No son ítems de lujo, son para la utilización específica de ese propósito, ¿no? O sea, un tema, digo, y que a la hora esta gente mete en esto en su flujo y dicen, hey, estos son temas bien técnicos que a la hora vamos a tener que cobrar $1,000 la entrada y no vamos a sacar la ganancia. Correcto. ¿No? Y a veces tienen que traer personal de afuera idóneo para ese tipo de cosas, porque aquí en Panamá de repente no hay muchos ingenieros que están facultados o con experiencia para darle mantenimiento o para instalaciones de montañas rusas, ¿no? Entonces no vaya a ser que una se vaya a caer o algo así, ¿no? Claro. Como pasa en muchos lugares, pero o sea, la idea es que fuera una cosa que en Panamá se desarrollara como un Orlando sin visa. Esa era la idea, ese era el enfoque. Y bueno, cuando yo me fui a reunir allá, me preguntaron por los incentivos fiscales y yo averigüé, y lo que me di cuenta es que en la Autoridad de Turismo, al menos hasta ese momento, no sé ahora, porque me he desconectado mucho del tema por años, solamente había una sola atracción registrada en el Registro Nacional de Empresas Turísticas, y ese era el Biomuseo, que ni siquiera es una empresa, es la Fundación Amador, es un non-profit, es una fundación sin fines de lucro, una ONG, la que lo opera. Entonces, cuando te pones a ver cuántas atracciones hay en Panamá, cuántos mini zoológicos o mini, no sé, tipo cines o temas, o sea, cosas que pudieran ser atracciones, pudieran aplicar, pero si uno de los incentivos que había para los hoteles, por ejemplo, es que hay un beneficio fiscal de exoneración de impuestos sobre la renta para la empresa, pero también para el banco que lo financia o la entidad financiera sobre los intereses devengados por haber financiado el proyecto. Okay. Entonces, si tú eres un banco y a ti te llega una empresa que va a ser un hotel y tiene los beneficios fiscales, o te llega una empresa que va a ser un parque temático, tú vas a elegir darle el financiamiento a la empresa de hotel, porque la de los parques temáticos, simplemente la sección de reglamentación de esa ley del 2012, lo que pusieron fue, como no había una asociación de atracciones turísticas empujando para que se reglamentara, lo que pusieron fue, estos son los incentivos, estos son los tipos de atracciones, pero se reglamentará en el futuro por medio de una resolución de gabinete, y hasta ahí. Entonces, no era una ley. O sea, esa sección de la ley no estaba reglamentada, y yo creo que hasta el sol de hoy todavía no está reglamentada. Entonces, claro, si tú eres una persona que va a invertir en turismo, vas a invertir en hoteles, vas a invertir en tour operadores, vas a invertir en cruceros, vas a invertir en aviación, vas a invertir en car rentals,
en cualquier cosa, menos en algo que no está incentivado. Entonces tenemos un destino. Y que no esté reglamentado debidamente en una ley, porque entonces quedas a la merced de un plumazo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso ha hecho que Panamá se desarrolle que tengas dónde quedarte, cómo llegar, cómo moverte, pero no tengas qué hacer. Y yo me di cuenta, esta es una oportunidad para que nosotros enmendemos eso. Eso fue en 2014. La ley del 2012 solamente tenía 2 años. Bueno, en ese momento se lo planteé al señor Sierra, le dije, y él me dijo que, que era mejor si me enfocaba en otros temas, que en ese momento estaba el tema de los carnavales de la City, así que había que enfocarse más en esos temas. Yo, de verdad, a mí no me entró en la cabeza cómo se tomaba ese tipo de decisiones, porque la idea es atraer inversión. Nadie le está diciendo que tiene que poner la plata para atraer a Disney o a Fox o a Universal. Por cierto, Disney nunca va a venir a Panamá. Disney necesita 5 millones de turistas al parque, ni siquiera al destino. Y Panamá no pasa de 2 millones en todo el destino. Claro. O sea, no era Disney. Pero pudiéramos tener parques más pequeños que pudieran entonces comenzar esa cultura de atracciones turísticas a Panamá. Y que como tenemos el Hub de las Américas, entonces aquí sería un lugar excelente para eso. Sí, nosotros, miren, gente, ahora que Aldo toca el tema del turismo, el ministro, el administrador general, el administrador de turismo, tiene que ser una persona de mucho temple. Tiene que tener demasiado temple. Porque es una persona que va a tener que ir a matraquear con MEF para un tema de incentivo fiscal. Es una persona que va a tener que ir a matraquear con el migración, ministro de Seguridad, que está bajo el paraguas de migración. Que no traten mal a los turistas. Que no traten mal al turista, y asamblea, una persona que tiene que estar encima del beneficio legal que tienen que tener empresas cuando vengan aquí a Panamá, la seguridad jurídica y fiscal, y tiene que ser una política de Estado, pero consistente. Y yo creo que eso no lo hemos tenido, que con Rubén Blades tampoco lo tuvimos. Que con Rubén Blades tampoco lo tuvimos. O sea, por más que el tipo quería, o sea, él no iba a hacer milagros. Yo creo que todo el mundo tiene la mejor intención y de hecho él hizo un muy buen trabajo. Él hizo un plan en ese momento que se llamaba el Plan de Turismo 2020. Ya estamos en el 2024, pero en ese momento él hizo un plan para poder como darle cierta forma a los diferentes productos y a los diferentes... Y de hecho el Biomuseo es la única atracción que estaba registrada en el Registro Nacional de Empresas Turísticas porque se registró en el tiempo de Rubén Blades. Ya después de eso nadie más se pudo registrar porque la ley simplemente nunca lo permitió por la falta de reglamentación. Hay muchas leyes que la gente dice, wow, ya sacamos la ley, pero el devil is in the detail, ¿no? El problema siempre tiende a ser en la reglamentación. Ahí en ese tejemeneje es donde está el problema. Entonces yo en ese momento hice un estudio de las reglamentaciones de atracciones turísticas para incentivos en diferentes destinos, de Barbados, Bahamas, Ecuador, República Dominicana. Sí, y lo que hice fue que busqué la manera en que ellos podían tener en la que nosotros podíamos basarnos porque al final de cuentas lo que estás haciendo como destino es compitiendo con otros destinos para poder atraer a estas inversiones a tu destino. Y ellos son competitivos. O sea, Costa Rica es competitivo, República Dominicana es muy competitivo, Colombia es muy competitivo y tienen en algunas ocasiones, no Costa Rica, pero en algunas ocasiones tienen mejores precios que Panamá, porque en Panamá tenemos el dólar y a nosotros México es muy competitivo. Entonces son destinos que ya están mucho más desarrollados, nos llevan mucha más delantera. Y entonces imagínate si tú eres un inversionista en parques temáticos o en atracciones turísticas y vienes a Panamá y te dicen, no, lo que pasa es que
todavía no está lista la reglamentación. Entonces, Damos pena. Discúlpame, pero vamos a pasar pena. Es un destino serio. Te mandaron a pasar pena. Pasé pena. Me dijeron, Mr. Antinori, regrésese a su país. Thank you for a su país a hacer su tarea. We'll call you back. No, me dijeron, regrese. Nos avisan. Y yo dije, bueno, perfecto. Empujé por el tema. Al final creo que eso me terminó costando el puesto porque empecé a joder con el tema. Y me dijeron, la respuesta fue, tú estás pensando como empresa privada, tú tienes que pensar como gobierno, y en el gobierno no hay interés por ayudar a empresas privadas. La empresa privada es de los privados y nosotros ahora estamos para promover la imagen del gobierno. Yo me quedé como eso, a mí me hizo un cortocircuito eso en mi cabeza. Yo no podía entender cómo ese autobombo, pan y circo. Yo dije, esto no es la cultura de emprendimiento que yo tengo. Acércate un poco más al micrófono. Sí, ese fue el choque que tuve. Una cosa que sí pude hacer, sin embargo, que fue, también me di cuenta que había poca promoción de la marca turística, y lo que pude lograr fue, bueno, a mí me dijeron, mira, tienes hasta $30,000 para hacer algo, pero ¿qué haces con $30,000? O sea, ¿cómo promueves una marca turística con $30,000? Yo tomé un curso en Argentina de guerrilla marketing hace muchos años. Antes del auge de las redes sociales, venía una tendencia de hacer marketing de guerrilla. El marketing de guerrilla son, como le dicen también BLT, son acciones no tradicionales que son de alto impacto, como la guerrilla, de alto impacto y bajo presupuesto. Entonces, cuando me dijeron tienes hasta $30,000 y más allá de $30,000 necesitas ir a una licitación, y la licitación te puede demorar 1 año y medio, y yo dije, ¿qué puedo hacer con menos de $30,000? Entonces hablé con el departamento legal, hablé con esto y lo otro, y me dijeron, mira, con $30,000 puedes hacer un contrato directo. Y dije, ok, pero si yo hago un contrato directo, o sea, van a decir no, y en ese momento peor, porque era como que habían pasado por todas estas denuncias de cosas, contrataciones públicas, y dije, yo no me quiero meter en ninguno de esos problemas. ¿Qué podemos hacer para que, ¿sabes?, sea elegir una empresa que sea la mejor que lo haga, etc.? Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a llamar a varias empresas de publicidad a que vengan y hagan una propuesta para una confección, porque yo había ido a Cancún y había visto que allá tienen unas letritas que dicen Cancún, y había pasado por Ámsterdam y había visto que tenía unas letritas que decían I love Amsterdam. Entonces dije, ¿eso por qué no hay en Panamá? ¿Por qué no hay unas letritas, unos paradores fotográficos para el visitante, que la gente se pueda tomar una foto, que la gente pueda decir, hey, yo vine aquí, yo estoy aquí? Y entonces lo que hice fue que dije, bueno, vamos a abrir como un concurso. El límite es $30,000 y tienen que venir agencias entonces nosotros diseñamos unas letritas con el color de la mariposita de Panamá, que es la marca turística, o era, y esas letras, ¿verdad?, de colores, yo dije, bueno, vamos a poner un mueble de estos, lo vamos a poner en la cinta costera, y el otro mueble lo vamos a poner en el Causeway, cerca de la isla Flamenco, donde está la marina, Flamenco Marina, para que se vea con todos los yates, y eso la gente se pueda venir a tomar las fotos. Bueno, vinieron 5 o 6 agencias, presentaron sus propuestas. Al final nos fuimos con una, no recuerdo cuál fue ahorita, creo que, si no me equivoco, creo que la que hizo el diseño fue la agencia de Simón Cebede. En ese momento se llamaba diferente, creo que ahora se llama El Joint, pero y después ellos tenían que contratar una empresa que fuera la que hiciera los rótulos mueble. Y la cosa. Sí, porque al final es un mueble y tenía que aguantar agua, lluvia, o sea, sol, todo, ¿no? Y al final yo termino saliendo del ATP por un desencuentro que tuve con el administrador en ese momento. O sea, fueran como mentalidades diferentes. Como te dije, yo casi no lo conocía hasta el momento en que me llama, y lo que pude hacer es asegurarme de que las letritas se llevaran a ejecución. Cuando yo salgo después, como
a los meses después ponen las letritas y se volvieron un furor, y todo el mundo en Panamá como que las letritas inauguran la cosa. Ya habían cambiado al señor, también lo cambiaron 2 semanas después de que él me sacó a mí. A él lo sacaron. Entonces yo dije, sabes que el gobierno no es para mí, yo voy a seguir en mis temas de emprendedurismo y tecnología. Ya me di cuenta que la solución no viene por el gobierno, porque me di cuenta que, y de hecho, o sea, esa administración estaba más enfocada en agarrar a los que habían estado antes que en promover, que en hacer su trabajo. trabajar. Eso lo viví en carne propia. O sea, lo viví en carne propia, lo vi cómo pasaba, cómo le daban prioridad a reuniones que eran para propuestas y gente que venía a invertir, y en vez de promover el turismo y promover las inversiones en turismo, lo que hacían era enfocarse en qué había pasado en el gobierno anterior. Y esa mentalidad conmigo no iba. Así que yo dije, por el gobierno no es la solución. Y en ese momento empecé a aprender sobre libertarianismo, sobre economía, sobre ideas de la libertad, lo que ahora Milei y este tipo de gobernantes han hecho muy famoso, pero sí, son la Escuela de Economía Austriaca, Hayek, Rothbard, todos el pensamiento liberal clásico de economía. Y cuando me empecé a involucrar en esos círculos con un movimiento que se llama Movimiento Libertad, vi la oportunidad de aprender muchísimo y entender que el capitalismo, el libre mercado y la economía son un motor son en verdad la verdadera solución. Son el motor de sacar gente de la pobreza y de darle soluciones a mejor precio y de mejor calidad al público. Entonces yo dije, ok, por ahí voy. Y eso fue en el 2016, más o menos, a finales del 2016, y en eso estaba pasando todo el tema de los Panama Papers, estaba pasando todo el tema de Mossack Fonseca, o sea, había como un ataque hacia Panamá. Entonces ahí me sentí de nuevo como que, wow, no puede ser que están hablando tan mal de nosotros afuera, y como si nosotros fuéramos una jurisdicción de dudosa procedencia. Una cueva de maleantes. Aquí era la fábrica de los gangsters. Así nos pintaron afuera. A mí me pareció que fue un ardid mediático. Bueno, ahora viste que el caso se cayó, pero en ese momento me dolió mucho ver lo que había pasado. Y yo dije... Hace poco yo entrevisté al señor Jorgen, él vino aquí. A Jorgen Mossack. Sí, yo conocía al señor Fonseca, a Ramón, y, o sea, él era un patriota. El señor, él fue una víctima de algo muy feo que le hicieron a él. Y me duele mucho por él y por su familia la manera como lo trataron, porque no se lo merecía. Yo no creo que se lo merecía. Pero bueno, independientemente de eso, había una conferencia muy grande en el RIU de 3 días que se llamaba Widening the Pathways to Open Societies, el WPOS. Esta conferencia acuérdate que en ese momento se estaba hablando de la ampliación del canal, porque se estaba entregando el canal ampliado. Entonces había como un tema de expansión, de ampliación. Entonces la conferencia se llamaba Ampliando las rutas hacia las sociedades abiertas. Y esta conferencia era una contracara hacia la narrativa de que Panamá era un paraíso fiscal. Más bien era como no existirían paraísos fiscales si no hubiesen infiernos fiscales. O sea, si los gobernantes y la clase política de otros países del mundo no estuviesen atacando a sus ciudadanos, tratando de ordeñarlos y hasta la última gota de sangre con más impuestos y más regulaciones, entonces los ciudadanos de esos países no tendrían que buscar otras jurisdicciones donde los trataran mejor. Entonces, más bien como que, hey, no me culpes a mí por tratar bien a tu gente, más bien fíjate en cómo tú los estás tratando a ellos. Entonces vinieron como 50 speakers. Era un boleto como de $1,500 o $2,000 por persona. Wow. O sea, era una conferencia de 3 días. Y yo dije, yo no tengo plata para pagar ese boleto. Entonces busqué la manera de estar en contacto con la organización del evento, y hablé con una señora que se llama Irene Jiménez, una economista y abogada argentina que vivía por muchos años en Panamá. Ahora se fue a vivir a Europa, pero por eso en esa época vivía en Panamá y tenía una empresa de consultoría económica aquí en Panamá. Y ellos estaban organizando
este evento, trayendo a gente de la Escuela de Economía Austríaca en Viena, y trayendo gente, intelectuales de temas económicos de Argentina, de Estados Unidos, del Instituto Cato, o sea, diferentes think tanks y autores de libros, expositores. Vino también un señor de la OEA, de una de las islas del Caribe. O sea, vinieron mucha gente que venían también de países que eran considerados paraísos fiscales, de países que eran considerados jurisdicciones muy non-compliant. Entonces vinieron a dar otra cara de la narrativa sobre la competitividad de Panamá y cómo Panamá estaba bajo ataque. Y a mí me interesó mucho el tema. Yo dije, qué interesante, voy a ir quiero atender, pero no quiero tener que pagar el boleto. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y cuando hablé con esta señora, ella me dijo, yo le pregunté, mira, ¿necesitas a alguien que voluntaree para el evento? O sea, yo como que si puedo ser el que pone los gafetes, no me importa. O sea, yo quiero participar del evento. Y ella me dijo, mira, tenemos a todo mundo, ya estamos totalmente, o sea, seteados. Solamente nos falta el anfitrión. ¿Tú hablas inglés? Yo le digo, sí. Y me dice, ok, ¿te puedes vestir de saco? Perfectamente. ¿Puedes estar de 7 a 7 los 3 días? Y dije, perfectamente. Ok, tú vas a introducir a los speakers. Te voy a dar la lista y te voy a dar el bio de todos los speakers y tú vas a ser la persona que los va a presentar ante la audiencia y va a llamar al coffee break, y etcétera, etcétera. Así que esa conferencia, dicen hoy en día algunos que no hay nadie más que se la gozó más que yo. Claro, tú estabas en primera fila. La disfruté y la aproveché muchísimo. Hice un montón de contactos que todavía tengo hoy en día y la verdad fue una experiencia bien enriquecedora a nivel personal, profesional, relacional, o sea, muy, muy, muy cool. Y ahí conocí a un hacker ético que programa en 14 lenguajes informáticos y habla 8 lenguajes humanos, que se llama Pavol Luptak. Él es eslovaco y vino a hablar. Acuérdate que supuestamente lo de Mossack Fonseca había sido un hackeo interno. Entonces él vino a hablar desde el punto de vista de la ciberseguridad, de cómo las empresas, los bancos, las instituciones quedan vulnerables ante estos ataques. Y qué métodos o qué estrategias deben implementar para poder aplacar este tipo de vulnerabilidades cibernéticas para que no hayan liqueos, para que no hayan para que no se revele información y se use malintencionadamente, como fue el caso de la información privada de los clientes de esta firma legal. Entonces, esa conferencia, by the way, fue patrocinada por el MEF, por Banismo. O sea, habían un montón de bancos y de empresas y firmas de abogados y asociaciones de firmas de abogados que patrocinaron ese evento. Eran como 500 personas. Fue un evento grande. Y todo el mundo estaba interesado en ese momento porque todas las instituciones financieras, bancarias, todo el mundo estaba como que ya habían... El cuento de Pepito y el lobo se hizo realidad. O sea, el lobo llegó y descuartizó no solamente a Mossack, porque después también hubieron los Paradise Papers, que ahí cayó Alcogal, y entonces ahí sin fin. O sea, Pandora. Yo creo que después fue otro Pandora, y así. También. Pandora, y ahí por ahí se fueron varios, ¿no? Y entonces pero ya el enredo de Mossack estaba andando. A los otros no les tocó, pero el de Mossack sí estaba andando legalmente. Y entonces todo el mundo sí estaba interesado. Y ahora sí todo el mundo estaba como que, bueno, voy a poner mis barbas en remojo, ¿no? Correcto. Y para tomar las precauciones correspondientes, que son prácticas que a nivel mundial se utilizan muchísimo, pero en Panamá simplemente la gente no acostumbraba, estas instituciones o estos bancos o estas empresas o firmas de abogados no acostumbraban a resguardar su información de una manera que apropiada, y lo hacían con sistemas anticuados. Entonces estaban abiertos a vulnerabilidades informáticas, ¿no? Entonces, y ataques. Entonces él vino a hablar, y cuando él habla en el evento nos conocemos, y él y la novia vinieron a Panamá y nos hicimos amigos, y él me cuenta sobre esta moneda digital que se llama Bitcoin. Y al parecer, aparte él es
un referente del movimiento de Bitcoin, salen documentales del 2011, o sea, estamos hablando de que yo dije, wow, esto es un man que sabe del tema, o sea, me parece súper cool. Nos fuimos a tomar una cerveza, yo pagué la cuenta, eran 20 palos, él me dice, hey, por lo menos déjame mandarte 10 palos de Bitcoin. Y yo digo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esta? No, es una moneda digital, internet, me abre mi celular, me abre un wallet y de pronto me llegan el equivalente a $10 en Bitcoin en principios del 2017, cuando estaba en $900, si no me equivoco. Bueno, yo me desentendí del tema, o sea, seguí aprendiendo de mis temas de economía, libertad, etc. Y pasan los meses y un día le voy a enseñar a un amigo el wallet que este hacker me había mostrado y me doy cuenta que los $10 eran ahora $80. Y yo digo, espera, esto tiene que ser un error, no puede ser. Y empiezo a buscar y digo, espérate, esto no puede ser. ¿De dónde salieron los otros 70? ¿No? Tengo que contactar a este hacker. Bueno, él me había dado un número, pero el número de él no servía con WhatsApp, así que servía solamente con Signal, que es una aplicación orientada a la privacidad, que tiene supuestamente más elementos de privacidad que WhatsApp. Yo lo contacto por allá y me empieza a mandar documentales, libros, etcétera, para yo nutrirme del tema, y yo en realidad, si te digo la verdad, no fui con una mentalidad de yo quiero aprender de esto. Yo fui con una mentalidad de ¿dónde está la trampa? Necesito entender dónde está el truco mediante. ¿Tú quieres saber cómo era la triangulación? Cómo esto es una estafa piramidal. Esa era mi mentalidad. Y dije, no puede ser que haya una moneda cibernética que no tiene su par físico, que no es emitida por un gobierno, por una empresa, por una entidad, por un organismo internacional, que funciona desde el 3 de enero del 2009, o sea, ya más de 15 años andando, y que todavía, y que no ha sido hackeada, y que está siendo manejada por millones de personas en el mundo de manera descentralizada, sin que haya un agente coordinador o un orquestador. Un gobierno federal, una maquinita hace plata, un banco federal. Alguien, no hay nadie. O sea, es un protocolo. Entonces, con el afán de poder tratar de aprender y entender mejor dónde estaba la estafa, dónde estaba el truco, y no caer en el truco porque no quería ser estafado, me di cuenta, tuve una realización muy interesante. Al aprender sobre políticas monetarias, al aprender sobre cómo se maneja la creación y la distribución del dinero de la Reserva Federal y cómo los bancos también crean dinero a partir de deuda, entonces, y muchas veces el dinero se imprime a partir de la nada, a través de los bancos centrales, cosa que no era así antes de 1971, no era así. Cada dólar tenía que tener su par en oro. Pero a partir de la administración de Nixon, cuando se desvinculó el patrón greenback. oro, no, el patrón oro ya no estaba, inició el petrodólar. Empezaron a vaquear el dólar con el petróleo de Arabia Saudita a cambio de la protección de los países árabes. Entonces, a partir de ahí empezó una nueva era en políticas monetarias, pero le dio la posibilidad a Estados Unidos, a la Reserva Federal, que es en la que nosotros basamos nuestro Balboa desde 1904, ellos tienen una máquina de imprimir dinero, ya no es ni siquiera imprimir en papel, ya ahora solamente tienen que poner ceros en una computadora en el sistema de la Reserva Federal. Y chao. Que, by the way, ha sido hackeado un montón de veces. O sea, ha tenido un montón de downtimes. El mismo sistema informático de la Reserva Federal sí ha caído, pero en los últimos, o sea, cae como 5, 7 veces al año, pero Bitcoin en 15 años no ha tenido ningún momento de downtime. No se le ha caído el sistema a Bitcoin en 15 años. Entonces dije, suena raro esto. ¿Cómo puede ser que esto esté ocurriendo? Y la realización que tuve fue que la estafa no era Bitcoin. Bitcoin es la solución a la estafa, y la estafa es lo que todo el mundo había estado, incluyéndome, había estado viviendo hasta ese momento, hasta hoy todavía. La estafa es tú estar pagando por productos y servicios que cada vez se encarecen más porque cada vez hay más dinero que ellos imprimen y tu dinero se devalúa. Es como la gente a veces piensa que el dólar es el dólar, pero el dólar ha perdido su poder adquisitivo, 99% de su poder adquisitivo
en 100 años. O sea, un dólar de 1920 era $20 por una onza de oro. Ese era el patrón oro original, desde los padres fundadores de Estados Unidos. Esa era la promesa dorada. $20 por una onza de oro. ¿Tú sabes en cuánto está una onza de oro ahorita? Arriba de $2,000. O sea, el dólar se ha devaluado casi 100%. O sea, un dólar de 1913, cuando se creó la Reserva Federal, te compraba lo que hoy te compra $100. Cuando tú le dabas un dólar a alguien, era the mighty dollar, el gran poderoso dólar. Porque cuando tú le dabas un dólar, y así mismo el balboa, cuando tú le dabas un balboa o un dólar a alguien, eran como si le dieras a alguien 100 palos hoy. Ante la moneda, por eso digo, los que crecimos en los 90 y en los 80, siempre escuchábamos esas analogías del fuerte Knox. Del fuerte porque Knox. ahí estaba el oro. Entonces la moneda se imprimía en base a un bien, o sea, era un legal tender y entonces esto ya no, ya es un... Y estaba respaldado. Estaba respaldado, ya después ese wording cambia, política de los 70, obviamente entra todo el tema del consumismo porque necesitaban imprimir más plata para consumir más. Y viene la inflación. Viene el tema inflacionario, que es otro tema que aquí en Panamá nosotros no sabemos lo que es inflación. Por eso que es muy complicado nosotros explicarle a la gente la inflación aquí en Panamá. Nuestros hermanos de la República de Colombia lo conocen bien, en Argentina lo conocen bien, en México lo conocen bien, en Venezuela en los otros países todo tienen un doctorado en inflación. Los venezolanos tienen un doctorado en temas inflacionarios. Los argentinos tienen temas de inflación y hacen algo que se llama el corralito. El corralito es que no dejan sacar plata nadie del banco, es una locura, weón. Yo fui a estudiar a Argentina en el 2002, justo después del corralito de la crisis, cuando el país había entrado en default. Y eso fue muy, muy increíble de ver. O sea, la gente tenía plata en el banco, pero no le dejaban sacar más de 500 pesos por semana, si no me equivoco. Y la gente que tenía pesos, de un día para otro, en diciembre del 2001, si no me equivoco, cuando fue la crisis, de un día para otro le dijeron, si tú tienes... o sea, antes en Argentina, del 2001 para atrás, era 1-1 con el peso. Era $1 por un peso argentino. Y los argentinos tenían la mejor calidad de vida, estaban volando por todo el mundo porque o sea, era un país rico. Vino el 2001, entraron los socialistas, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Hubo un Dualde de la Rúa, creo que fue el que era el hijo el papá del suegro de Shakira en esa época, antes de Piqué. Y este de la Rúa, bueno, no pudo pagar la deuda en Argentina, entonces Argentina tuvo que meterle mano a los ahorros de los argentinos para poder pagar la deuda y le robaron 75% de su patrimonio. O sea, si tú tenías 100 pesos, que eran $100, al día siguiente tenías $25, seguías teniendo los 100 pesos, pero ahora pusieron que el peso era 4-1. Es una locura. O sea, le metieron mano a todo un país. Sí, y hay por gente eso... que sabía anticipadamente que eso venía y le dijeron, saca tu plata para Estados Unidos, y después la gente pudo volver a traer su plata en dólares para cuatriplicar su plata. Por eso es que en Argentina y estos países que sufren estas ñamesuras, no hay otra manera de decirlo, ganan gobiernos como el de Milei. Milei quiere hacer una dolarización de la economía argentina. Milei quiere hacer en Argentina lo que nosotros tenemos en Panamá. No, eso que nosotros tenemos en Panamá, pero nosotros lo que pasa, somos el ejemplo para él ahorita mismo. ¿Qué pasa? En Argentina, el pueblo, la sociedad, tiene más dólares que el mismo gobierno. Y tienen dólares físicos. Yo creo que per cápita Argentina tiene más dólares físicos que los ciudadanos en los Estados Unidos. 100%. De cualquier parte del mundo. Entonces ellos tienen dólares físicos en sus casas, en sus colchones. Es una locura. O sea, explicar esto, pero en internet hay mucha documentación de esto, gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen ellos? Normalmente cuando tú haces una dolarización de una economía, lo que haces es que, lo puede hacer como en Ecuador, eso es de un día para otro. Ellos establecen una tasa de cambio entre ambos gobiernos, entre el gobierno central, dice, hey, por cada dólar, estos son tantos pesos. Así que vamos a decir que por cada 1,000 pesos hay $1.
Y si tú tenías 10,000 pesos, al día siguiente en tu cuenta de banco va a salir el número 10, de $10, ya. Pero eso es porque los argentinos el gobierno argentino tiene que adquirir dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tienen que adoptar esa moneda ahora. ¿Dónde está el enredo? Que si yo tengo dólares en mi casa, Aldo, y ahora yo tengo $10 en el banco, pero hace 20 años yo me acuerdo que a mi abuela le volaron 75% de la cuenta bancaria. Yo no confío mucho en el gobierno, así que yo no voy a meter plata. Ni en los bancos. Es más, ahora que está dolarizado, voy a sacar esa plata. Voy a sacar los $10 y me voy a quedar con los dólares acá. O los voy a meter en otro país. Entonces, eso era lo que eso es lo que no, por eso es que no se hace, porque el país, la gente, el argentino de a pie no cree en la institución gubernamental ni en el sistema financiero de Argentina, porque cada vez que hay un enredo, prendían esa máquina, subía la inflación, comenzaban a pagar todo este poco de programas y subsidios sociales que son expertos allá. Y aquí también, de acá tampoco nos escapamos de eso. Pero por eso es que no se puede dolarizar. Planillas. O sea, y el gasto, clientelismo. El tema es que ellos lo que hacían era que... Ok, vamos para atrás. Nosotros aquí en Panamá tenemos una condición súper especial. Y esto yo lo aprendí porque me interesé mucho en la historia de Panamá. Porque cuando yo... Ok, ponte en mi lugar. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que hay una estafa macroeconómica global andando desde hace 50 años, desde 1971, cuando se eliminó la paridad del dólar con el oro, y toda mi familia, todos mis amigos, toda la gente con la que fui a la escuela, toda la gente con la que he trabajado, toda la gente que conozco está siendo víctima de esta estafa? ¿Qué crees que debo hacer yo? Obviamente dije, yo tengo que alertar a la gente a lo que está pasando. De lo que está pasando, los que están siendo víctimas de una estafa que les está robando tiempo con su familia, les está robando prosperidad, les está robando poder adquisitivo, les está robando calidad de vida, les está robando, o sea, los sueños, las aspiraciones. Y dije, tengo que alertar a mis amigos y a la gente que yo conozco sobre esto. Entonces me metí en el tema de Bitcoin. Dije, esto es el futuro, yo no sé cómo, pero yo tengo que ser parte de esto y tengo que involucrarme en este ecosistema porque esta es la solución a muchos de los problemas que hoy vivimos como sociedad. Eso fue lo que yo visualicé en ese momento. Y me di cuenta que Bitcoin no es la burbuja. Bitcoin es el alfiler que estalla la burbuja. Y que la burbuja, la pirámide Ponzi, tiene otro nombre. Es la impresión monetaria a partir de la nada. Ese es un derecho que nadie debería tener. Ningún ser humano debería poder crear valor a partir de la nada y tratar de cambiarlo por el tiempo, el sudor, la energía, los productos o los servicios o el ingenio de otro humano sin ellos haber sacrificado nada a cambio. O sea, partimos de la base de una inmoralidad. Ese es el tema. Entonces yo digo, tengo que ser parte de la solución para poder enmendar esta injusticia que se está haciendo en la sociedad a nivel mundial. No es nada más en Panamá, es en todos lados que usan monedas gubernamentales. La gente en los 70, la gente que no entregó su oro, ¿verdad? O sea, la gente que cambió sus dólares por oro se hicieron riquísimos. De ahí salieron los hedge funds, de hecho. O sea, en 1970 al 73, en 2 años, el oro pasó de $35 la onza a $800 la onza. O sea, tuvo un crecimiento estratosférico. Claro, porque ya había la escasez, ¿no? No era la escasez, es porque ahora podían imprimir dinero a partir de la nada y ya no tenían que respaldarlo uno a uno en Fort Knox con dólares, claro, con oro. Entonces, eso hizo que la gente comenzara a tener que ya no ahorrar en dólares, sino que a poner su dinero en otras cosas que se apreciaran más de lo que el dólar, de lo que el dólar se devaluaba. Ese es el juego, al final de cuentas. Por eso inviertes en la bolsa. Pues no estás invirtiendo en la bolsa nada más porque te gusta la empresa, es porque estás tratando de poner tu dinero en algo o inviertes en tierras o en real estate. ¿Por qué? Porque estás tratando de poner tu dinero en algo que gane más poder adquisitivo de lo que el dólar está perdiendo valor. Claro. El dólar o la moneda de tu país.
Y en Panamá tenemos una condición especial que es que en 1900, ahí me empecé a meter a estudiar de política monetaria y me volví algo así como un historiador monetario. Me di cuenta que en Panamá tenemos un beneficio muy grande, que es que desde 1904, cuando fue nuestra constitución, en nuestra constitución, que yo creo que es única en el mundo, porque nuestra constitución inhabilita, prohíbe, mediante mandato constitucional, a cualquier gobierno de los que vinieron, de los que estaban antes y de los que vengan, mientras no se cambie esto de la Constitución. Por eso debemos estar bien pendientes de que no se cambie esto cuando haya reformas o cuando haya una nueva constituyente. Debemos estar bien pendientes de que no se elimine la prohibición al gobierno de establecer, de implementar un banco central. Porque el Banco Central le da la posibilidad, y la emisión de papel moneda, que también en nuestra Constitución dice, el gobierno tiene prohibido conformar un banco central, el gobierno tiene prohibido imprimir papel moneda. Por eso tú ves que todos acuñar monedas de metal, pero no imprimen papel de alta denominación. Claro. Porque al hacerlo, entonces, entonces ¿sabes qué termina pasando? Nuestros padres fundadores en 1904 ya sabían que no podían confiar a una república naciente con instituciones frágiles el poder de imprimir plata de la nada. Gracias. Sería manejada nuestra política monetaria, el Balboa sería manejado con la misma responsabilidad que el Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte del Seguro Social, y verías a todos estos que están en el presupuesto de la Asamblea, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, los verías a ellos mismos metidos en el Banco Central imprimiendo plata a partir de la nada. Gracias a que nuestros padres fundadores en 1904 implementaron esas cláusulas en la Constitución originaria y original de la República, eso el gobierno tiene prohibido hacerlo. Entonces, la única manera del gobierno poder financiarse es a través de impuestos o a través de donaciones. Eso ha hecho que nosotros tengamos una protección, por decirlo así, de que la clase política no nos puede meter la plata en el bolsillo a través de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Para ponerlo bien claro, la inflación no es que los precios se hacen caros. Los precios se encarecen o los precios inflacionarios son un resultado de la inflación monetaria, que es más inyección de plata a partir de la nada en la economía. Hay mucha plata en la calle y ahora ya tus bienes sencillamente no cuestan lo que costaban antes, sino que cuestan más porque hay más plata disponible. Hay más plata persiguiendo la misma cantidad de productos y servicios. Es correcto. Entonces tú tienes 1 millón de celulares, 1 millón de vacas, 1 millón de terrenos, ¿verdad? Pero ahora tienes más dólares y esos dólares todos están persiguiendo cosas, porque nadie quiere tener dólares por tener dólares. Los dólares están buscando algo que poder comprar, adquirir. Y si las cosas siguen siendo la misma cantidad, pero los dólares ahora hay más. Por cierto, la Reserva Federal a partir de COVID imprimió más plata que en toda la historia. O sea, la base monetaria, y esto es una cosa que no se habla en Panamá. Entonces, ¿cómo la gente quiere estar emprendiendo? Quiere estar buscando trabajo, quiere estar tratando de salir adelante sin entender la naturaleza de del beneficio que están buscando. O sea, tú le preguntas a cualquier persona y todos los días están trabajando, buscando plata, tratando de resolver. Pero cuando les preguntas, ¿y qué es eso que estás buscando? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se distribuye? ¿Quién lo creó? ¿Por qué se creó? No tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces dije, yo tengo que ser parte de esta concientización sobre la realidad del dinero. Y la verdad es que, porque cuando yo estaba chiquito, en mi casa no se hablaba de dinero. Era como un tema tabú. Y me pasaba mucho que en la escuela tampoco. Te enseñan a ser un empleado obediente que va a ser... Yo te iba a decir algo. Te exhortan a ser un empleado. Yo jamás sentí que a mí me impulsaron a ser emprendedor. Yo sentí que toda mi educación fue como tú vas a ser un empleado de un banco. Eso fue lo que yo sentí. Tu propósito máximo en la vida es trabajar de 8 a 5 en una empresa que sabe lo que está haciendo porque tú no sabes nada y tú no tienes que hacer tantas preguntas. Tú tienes más bien es que conformarte con tratar de ahorrar lo que puedas. Al final, ¿ahorrar qué es? Ahorrar es, es tratando de lograr un objetivo, pero te ahorras
el 5%, pero la inflación se incrementó la base monetaria en 15%, entonces perdiste un 10%. Sí. ¿Ves? Entonces necesitas algo que crezca más que el 15% para poder simplemente break even. Sí, por eso en estos países con mucha inflación la gente es muy consumista, porque ellos prefieren tener un par de zapatillas que saben que siempre va a costar 100 palos a, no sé, tener la plata en el banco porque la metes y ya no, ya el día siguiente. A veces esas zapatillas las vendes en 500 Sí, después. la vendes más, etcétera, pero quieren tener como pues no sé, ese celular, esa cartera, esa gorra, lo que sea, sí. Porque saben que eso no pierde su valor en el tiempo, en teoría. El tema del Bitcoin es fascinante porque obviamente es una moneda digital, ya es considerado como un asset, como un activo, es como si fuera el oro, como si fuera la plata, el cobre, etcétera. Es como es un commodity. Es un commodity. A raíz de esto, obviamente, en el tema del desconocimiento, producto del desconocimiento, cada vez que existen estas nuevas tecnologías, obviamente salen nuevos estafadores. Cuando vino el internet, hubieron mucha gente estafadores. Sí. Cuando vino el tema del blockchain y del Bitcoin, nacieron los maleantes de vuelta. No es que nacieron, ya estaban ahí, nada más que cambiaron su modus operandi. Cuando nació, no sé, el Stock Exchange, y entonces las vainas eran digitales y no sé qué, también habían otro poco de pepero por ahí haciendo penny stock y ahí el logo de Wall Street y todas estas cosas. O sea, estos sistemas económicos nuevos o estas maneras de uno guardar valor de alguna forma, siempre dan un espacio para los estafadores. Correcto. En mi historia con Aldo se intersecta producto de que cuando a mí me estafaron, a la misma vez a Aldo lo estaban estafando. Aldo fue una de las víctimas de mi estafador. Correcto. Entonces, en ese momento me acuerdo que conmigo la estafa era un tema de un app. Con Aldo entonces la estafa fue el tema de los temas del Bitcoin y entonces estafador él siempre decía que tenía la solución a cualquier problema que tú tenías porque él ya lo había hecho y lo había hecho muy bien y alguien le había comprado una solución parecida y por eso él era lo que era, ¿no? Y entonces para no, porque bueno, ya yo eché este cuento y para no adentrar tanto en este tema de mi parte, Aldo pasa por algo muy parecido a lo que yo pasé. Y obviamente, después de todas las penumbras que uno pasa cuando uno lo estafan, porque no es fácil, cuando tú comenzaste en este tema ya de las compras del Bitcoin y eso, salen este poco de monedas que también, tú sabes, ¿no? Todo el mundo comenzó a decir de que ellos iban a tener un proyecto para solucionar esto y tenían tecnología. Mucha gente comenzó a financiarse por medio de estas monedas también, diciendo que o prometiendo un futuro flujo de caja producto de la tecnología que ellos iban a desarrollar y con esto cada vez que se hacían unas transacciones, se emitían las monedas, etc. El Bitcoin funciona bien porque no hay gente manejando el Bitcoin. Eso es lo mejor del Bitcoin, que nadie puede meter mano en el Bitcoin. Ya eso anda solo, el blockchain anda solo. La única manera que no exista Bitcoin es que explote del internet, del universo, o sea, porque si no, entonces va a existir. Porque eso es por medio de un ledger, un blockchain. Hay miles de documentales, la verdad es que no me voy a poner a explicar eso ahora aquí, pero... ¿Quieres la versión cortita? Sí, dame la cortita, porque yo siempre, la versión muy corta es búscalo en YouTube. Imagínate como si tú tuvieras un Google Drive, ¿verdad? Una base de datos, o sea, un Excel, pero lo tienes compartido. Pero no es de Excel, no es de Microsoft, ¿okay? Es de open source, es de código abierto. Lo puede usar cualquier persona que se lo quiera bajar y es de libre uso, ¿ok? Entonces, un hacker en 2008, trata de hacer como un Napster, como un sistema P2P, un sistema persona a persona, peer-to-peer, de poder intercambiar. Pero en vez de intercambiar MP3, ¿te acuerdas de Napster? Para intercambiar MP3, que las disqueras le cayeron encima. Bueno, este hacker lo que estaba tratando de hacer en el 2008 era, él estaba proponiendo un sistema parecido al del intercambio de Napster, pero en vez de archivos de música, de MP3, él estaba diciendo para intercambiar un sistema de intercambio, ¿verdad?, de dinero digital. Y la unidad que se intercambia se llama Bitcoin, con B minúscula. Y el Bitcoin con B mayúscula es el sistema. Entonces es como si fuera, imagínate como si fuera PayPal, pero no tiene una empresa.
¿verdad? Y en vez de usar dólares para el intercambio en PayPal, lo que se usan es los bitcoins, que son así como el BitTorrent. Uh-huh. Esta es la versión monetaria del BitTorrent. De hecho, el BitTorrent fue la respuesta a que le cayeron a Napster y que lo hicieron quebrar. Entonces, ¿qué hicieron los cypherpunks? Crearon una versión de Napster que era descentralizada, que era un protocolo, que no tenía una empresa, junta directiva, inversionistas, etcétera, sino que era un protocolo, ¿verdad?, informático, que la gente pudiera interactuar con él para transferirse películas, MP3, etcétera. Bueno, lo que hicieron fue los cypherpunks o los rebeldes del cifrado, por decirlo así. Lo que hicieron fue que propusieron, nadie sabe quién es al final de cuentas, se hizo llamar Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe si es una persona, si es un grupo de personas, si es la CIA, si es la Mossad, si es Sí, hay millones y millones Putin, o sea, hay Elon Musk, nadie sabe quién es, pero fue un hacker anónimo que propuso un documento de 9 páginas que se llama el Bitcoin White Paper y lo propuso el 31 de octubre del 2008, o sea, en Halloween. Probablemente tú y yo estábamos rumbeando en Halloween y este man estaba proponiendo un sistema de 30 líneas, de 9 páginas, pero de 30.000 líneas de código que pretendía cambiar o alterar para siempre el sistema financiero global. Y se llamaba el peer-to-peer Electronic Cash System. El sistema de dinero electrónico persona a persona. Sí, entonces, sale la fórmula ahí sencilla, no sé qué. O sea, él lo explicó y él dijo, esto es lo que voy a hacer. Y la gente empezó, la que estaban en ese círculo, programadores, expertos en ciberseguridad, expertos en criptografía, matemáticos, empezaron todos a hacer sus preguntas en unos foros online que en ese momento habían par de gente, no había mucha gente. Y la gente le preguntaba, ¿y cómo pretendes resolver este problema? ¿Y cómo pretendes, qué tal si le implementas esta otra iniciativa? Y entonces él fue haciéndolo y él lo que hizo, más que inventar algo, él lo que hizo fue juntar un montón de inventos que otra gente había creado antes, como métodos de validación de hash criptográfico y sistemas de bases de datos distribuidas. O sea, él lo que hizo fue como juntar varios inventos de otra gente a través de los años y presentarlos de una manera que pudiera funcionar sin la necesidad de tener a alguien corriéndolo. En colaboración con otra gente en esos foros, sí, etcétera. Por eso les digo, hay muchos documentales. La gente más inteligente, que yo sepa, la gente más inteligente hoy en día, la gente más inteligente del mundo está detrás de este movimiento, de este ecosistema. O sea, gente brillante que han tratado de ver cómo los hackean y cuando se dieron cuenta que no podían hackearlo, dijeron, no me queda otra que unírmele. Claro, ya estoy metido en la vuelta. El Bitcoin yo no soy crítico del Bitcoin, porque a veces hay gente que dice, Brian, te caen todos los criptofreaks. Brian no le gusta el Bitcoin, Brian es anticripto. No, yo no soy anticripto, yo soy antiestafa. Sí. Con conocimiento de causa, gente. Se los digo con propiedad. Y es una herramienta más. O sea, los estafadores van a buscar fórmulas para poder... Y lo mismo están haciendo ahora con inteligencia artificial. No, y lo mismo hacen ahora y que en Banco General. Compra acciones en Banco General, 10%. Mira lo que invirtió Nito Cortizo. Mira lo que invirtió... Duplica tu patrimonio en 3 días. Exacto. Entonces, o sea, esas son pendejadas. Entonces, pero son pendejadas que la gente... No es que caiga por pendeja, cae porque no lo conocen. Es por la ignorancia, es por tú sabes, ¿no? Por el morbo de la seducción, de hacer el dinero, del rush, ¿no? De la plata fácil, sí, de la plata sencilla, volverse millonario de un día para otro, etcétera, ¿no? El Bitcoin es un instrumento de inversión. Históricamente, el que compró Bitcoin en su primer día y lo tiene todavía, el 100% de esas personas ganaron dinero. Bueno, esos $10 que mi amigo me dio en esa ocasión en el 2017, hoy en día son 620 dólares. Wow. Esos $10 no los tengo ya. De hecho, yo fui la persona por excelencia que vendió cuando estaba bajo, compró cuando estaba alto. O sea, la gente piensa, no, porque tú eres un referente de Bitcoin en Panamá. Yo tengo varios grupos, bueno, en mi afán de poder alertar a personas en relación a la estafa que estaban viviendo con las monedas tradicionales como el dólar, el euro, etcétera, que las imprime un político que está enquistado en un banco central. Yo dije, tengo que ir a hablar con esto a la gente. Y ya mi familia me decía, tú estás loco. Mis amigos me decían, no me interesa,
¿dónde es la party? Decía, tengo que hablar de esto con alguien. O sea, entonces averigüé y había una embajada de blockchain, así se llamaba, aquí en Balboa Boutiques. Y fui y había un cajero de Bitcoin, interactué con el cajero. Y dije, oye, qué interesante. Empecé a conocer un grupito de gente y nos fuimos a tomar unas cervezas después y hablar de lo que estábamos viviendo, de este descubrimiento para nosotros, ¿no? De esta nueva tecnología. Y así se fue formando un grupo de WhatsApp y creamos, que hoy en día tiene más de 350 personas y hay otros grupos más. El grupo de WhatsApp que yo manejo se llama los Crypto Freaks, y porque son unos freaks, les encanta meterse en un montón de monedas. Yo siempre les digo, hey man, concéntrese más bien en Bitcoin, pero les encanta meterse en un montón de monedas y a veces la gente tiene que aprender a su propio... Para ruletear. Yo compro todos los meses $100 en Bitcoin y yo tengo haciendo hace años Esa eso. es la manera. Yo digo que yo cuando me jubile, yo voy a hacer mi cachado, tengo un verguero, tengo una emergencia. No vas a necesitar hacer tu cachado. Sí, ya no, ya voy a estar, ya no sé, ya no va a venir ni dólares, espero. Pero Bitcoin, los dólares van a seguir existiendo, pero lo que va a ocurrir es que lo que yo pienso, ¿no? En mi posición, después de 7 años en este tema y bueno, habiendo onboardeado a más de 800 o 1000 personas en este ecosistema, o sea, yo me he convertido en una persona que vivo de esto. Yo le doy clases a personas como un tipo de concierge service, donde les enseño el ABC de esta tecnología, cuáles precauciones tomar para no caer en estafas, en tampoco perder sus monedas. Si la persona tiene, por ejemplo, los dispositivos, qué dispositivos debes usar, cómo va a copiar tus dispositivos para que no pierdas tus monedas, porque hay muchas personas y el internet está lleno de historias por años de gente que compró cuando estaba en $2 y que ahora Bitcoin vale $60,000, $65,000 y que esa persona tenía 100 Bitcoins, así que tenía $6 millones, lo que sea que tenía, y ahora no pueden accesarlo porque perdieron el password de la computadora o la computadora la botaron y ahora no encuentran cómo recuperarlos. Y eso sí te digo, un Bitcoin que tú pierdas no lo recuperas. Es más, tienes más suerte encontrando un tesoro que se cayó en el medio del Océano Pacífico. Tienes más suerte encontrando ese tesoro, ¿ok? Bucearlo, a recuperar un Bitcoin que se perdió. O sea, matemáticamente la imposibilidad es estratosférica. Necesitarías más energía en watts y poder computacional en discos duros y en CPUs probablemente de lo que hay hoy en día disponible en la humanidad para poderlos reversar, wow, para poder recuperarlo. Entonces es muy difícil que una persona pueda recuperar un Bitcoin perdido, y por eso es importante la asesoría. Por eso es importante ir con una persona que sabe del tema y no simplemente agarrar un video de internet y empezar a poner tu dinero, a empezar a pasar la tarjeta de crédito en una aplicación de dudosa procedencia y empezar a comprar moneditas brujas y meme coins, que son los que están de moda hoy en día, los perritos y la cosa, porque ahí es donde entonces la gente queda trabada. Ahora, hay todo un rubro, o sea, aparte de Bitcoin, hay una moneda que se llama Ethereum, que por varios años se ha mantenido como la segunda de mayor valoración, y es una moneda que fue fundada por un ruso. Él es ruso-canadiense, se llama Vitalik Buterin, y él creó una moneda que se llama Ether, y el sistema se llama Ethereum. Y este sistema Ethereum te da la posibilidad a un programador de crear o de programar contratos inteligentes. Entonces, ¿qué son los contratos inteligentes? Bueno, el mejor ejemplo es un vending machine, una máquina de sodas, ¿verdad? Tú tienes una máquina, ¿verdad? Tú le metes $1, las sodas son 50 centavos, la máquina tiene una computadora con un programa adentro, un script. Ese programa adentro de la máquina de sodas dice, el producto A1 cuesta 50 centavos. Si la persona mete $1 en la máquina de soda, entonces ella te da 50 centavos y te da el producto. Eso es un contrato inteligente. O sea, es una aplicación informática que permite que se autoejecute un programa. O sea, que se autoejecute una acción. Un algoritmo sencillo ahí, ¿no? Es muy sencillo. Ahora, imagínate eso, pero a nivel digital, en Internet. O sea, poder decir, yo voy a poner mi dinero en este contrato inteligente y lo voy a estar depositando ahí como un plazo fijo y me va a dar intereses, ¿verdad?
Ujú. y yo voy a poder pedir un préstamo. Entonces se empezaron a desarrollar un montón de estas soluciones informáticas que están basadas en tecnología blockchain y que le dan la posibilidad a personas de poder crear también tokens o pedir préstamos o hacer préstamos de manera desintermediada, sin la necesidad de tener un banco o un gobierno verificándolo y con las reglas visibles para todos para que ninguno de los dos salga, por decirlo así, engrampado. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un Bitcoin y tú tienes dólares. Entonces yo digo, yo pongo este Bitcoin o este Ethereum o esta moneda en este contrato inteligente, que es una dirección, y yo afirmo que estoy de acuerdo, que consiento la configuración o las reglas, por decirlo así, de este contrato, y yo voy a tener que pagar tanto por ciento en tanto tiempo de intereses. ¿Verdad? Ahora, mi Bitcoin queda como el colateral, queda hipotecado, por decirlo así. Y Esa es la garantía. Esa es la garantía. Pero yo nada más puedo pedir prestado hasta el 50% en dólares del valor de mi Bitcoin. Si mi Bitcoin hoy en día vale, vamos a decir que yo quiero pedir $30,000 y yo pongo un Bitcoin que vale 65, entonces yo estoy pidiendo menos del 50%, por lo tanto se me aprueba. Y tú, que estás del otro lado, que no me conoces, o sea, es A y B, no se conocen, Aldo y Brian, A y B no se conocen, pero tú vas a prestarme ese dinero y si yo no pago en los términos, entonces el mismo sistema autoejecuta el colateral de pago y ahora tú recibes el beneficio de ese Bitcoin completo. O sea, a ti te favorece que yo no cumpla con el préstamo. Claro. Y de esa manera se creó toda una nueva tecnología o un nuevo segmento de la economía que se llama fintech o se llama, o sea, es tecnología financiera, pero es fintech en blockchain. Son contratos inteligentes que están reemplazando muchas de las funciones de lo que hoy en día sería un banco, pero sin un intermediario. Entonces como no tienen grandes oficinas, mucho aire acondicionado, mucho personal, etcétera, no tienen tanta carga para poder operar porque es simplemente un contrato electrónico, digital. Entonces, adivina qué, los intereses que pueden cobrar son mucho más bajos y son mucho más competitivos que lo que una entidad financiera regulada te pudiera ofrecer. Claro. Sí, miren, el tema del blockchain y el Bitcoin es... Digo, yo creo que después del protocolo del Internet, el Bitcoin fue el descubrimiento más grande que se ha hecho. O sea, eso revolucionó definitivamente ha sido una fuerza de la naturaleza, digámoslo de esa forma, ¿no? O sea, lo que pasó con el Bitcoin y lo que sigue pasando. Yo les recomiendo a todos que vean el Bitcoin como una moneda de inversión, no como una moneda de trueque para volverse millonario de la noche a la mañana, porque eso no funciona así. No hay ningún instrumento, salvo un billete de lotería, que te haga millonario de la noche a la mañana. O sea, de un día para otro, eso no va a pasar. Pero mucha gente lo vendió así y mucha gente salió obviamente mal en muchas circunstancias, producto de la ignorancia y desconocimiento. Por eso que estamos hablando de esto aquí, para que la gente se ilustre un poco, ¿no? Es 100% necesario. Es importante. Hay mucha documentación, yo le digo, hay mucha documentación en YouTube, hay mucha documentación en muchos documentales que te hablan de esto, de cómo se hicieron, cómo se formó esta moneda, etc. Quiero agradecerte por haber venido, Aldo, y gracias por contarnos de todo un poco. La verdad es que la trayectoria, este podcast con Aldo puede dar para 6 horas más. Yo creo que en algún momento, ahora estamos haciendo un podcast con el Chotin ahí atrás, así que allá podemos echar más cuentos. Sigan a Aldo en sus redes sociales, cualquier pregunta que tengan del tema de Bitcoin también. No sabía que estabas en el tema de este movimiento Libertad, y eso se reúnen en Steinbock. Esa era la Fundación Libertad. Pero, ¿ese es otro? Sí, ese es otro. Okay. Pero lo más importante es que la gente no es invertir. Lo más importante es que la gente invierta el tiempo aprendiendo
para entender en lo que se están metiendo. Claro. Porque lo que tú haces de ahorrar un poquitito semanalmente, mensualmente, es lo mejor que tú puedes hacer con esto. Claro. Es la estrategia más segura. Y yo exhorto a las personas a que se ilustren sobre el tema, a que busquen conocimiento de personas que saben y eviten caer en todas estas estafas que te prometen rendimientos exorbitantes y que están diseñadas específicamente para hacerse de víctimas como gente que los agarran de incautos. Miren, el tema de Bitcoin también tiene una parte, digamos que la parte de inversión, pero Aldo vive la parte de fundamentalista, digámoslo de esa forma, esa parte teórica de la libertad, de que el gobierno no tiene por qué tomar decisiones de manera arbitraria en tu dinero, en tus decisiones, el tema de impuestos, que son movimientos, digamos, o escuelas económicas, son maneras de ver la economía. O sea, tú puedes tener una manera de ver la economía de izquierda, que la plata nace del aire, parece, ¿no? Y nadie trabaja y entonces todo el mundo tiene todo gratis y vivimos este efecto utópico, ¿no? Que es lo que venden y bueno, está la otra parte de la escuela esta capitalista, que a veces también tiene su desfaz porque muchas de las cosas que antes se daban ya no se están dando. Y entonces hay que tener como que las teorías funcionan bien hasta que se ponen en práctica, ¿verdad? Cuando las pones en práctica, entonces las tienes que ver del laboratorio, tienen que pasar al terreno y entonces ahí es donde tú lo mides, ¿no? El Bitcoin hace una democratización pura y dura de lo que es el sistema monetario y del intercambio de bienes y servicios de una manera fluida, de una manera desintermediada, de una manera mucho más económica. Si yo quiero mandar, no sé, 10 millones de Bitcoin de un lugar a otro, probablemente a lo mejor no me va a demorar, no sé cuánto tiempo demora y cobra mandar un contenedor de 10 millones de dólares en un barco de dinero. En Bitcoin eso se hace de una manera mucho más efectiva. Bitcoin te cuesta $5 y se valida la transacción como en 10, 15 minutos. O sea, esos son los tiempos que hablamos, ¿no? El otro tema es el tema de la seguridad de la misma moneda en sí. En fin, y hay una cosa muy importante, que es la inconfiscabilidad. O sea, el hecho de que tú tengas dinero digital, que tú lo tienes protegido por criptografía, o sea, por contraseñas, y el hecho de que tú te puedas saber esa contraseña en la mente o la puedas tener guardada en diferentes lugares del mundo a la vez, hace que nadie te pueda confiscar tu Bitcoin si tú tomas las precauciones adecuadas para poderlo resguardar. Entonces, sí, por eso cuando quitan el gobierno, dice, el gobierno quitó un poco de Bitcoin, bueno, porque tenían un monedero abierto ahí de bitcoin.com y les hicieron feria. Si lo tienes en un wallet, un exchange, una casa de intercambio. Un exchange. Hay muchas situaciones donde, por ejemplo, también en muchos países tienes un problema, y aquí en Panamá, de hecho, te lo digo, o sea, en Panamá hay un problema grande. Tenemos el 50% de bancarización en la población. O sea, el 100% tiene celular, pero el 50% tiene cuenta bancaria. Entonces, por más que tú trates de poder abrirle cuenta a cada una de esas personas, dices, ¿por qué no se puede? ¿Por qué tienes a la mitad de la población excluida del sistema financiero, de participar? Cuando tú ves eso, tú dices, hay algo que no tiene sentido. En muchas ocasiones es por temas de crédito, de crédito. De cualquier, sí. Sacaron préstamos de no sé qué, no pudieron abrir cuentas. O sea, hay un montón de razones por las cuales o no aplican porque no tienen un trabajo, un historial, un empleo, qué sé yo. Pero al final de cuentas, esta tecnología lo que hace es que sin que importe tu edad, mira la edad, porque hay muchas personas que son activas, menores que son activos financieramente, pero son excluidos por el sistema. Correcto. Tu sexo, hay países que no te permiten abrir cuenta bancaria. En Arabia Saudita creo que ahora le dejan a las mujeres, pero trata tú de abrir antes una cuenta bancaria. Creo que en Irán, no estoy ni seguro, pero no le dejan abrir cuenta bancaria a las mujeres. Entonces ahí hay un tema de discriminación sexual o de género. Después tienes el tema de tu nacionalidad. Hay nacionalidades a las que simplemente no le abren una cuenta bancaria. Sí. Tienes
¿Y qué culpa tienen ellos de ser un país donde un dictador hizo qué cosa? O sea, de verdad, o sea, al final de cuentas, el derecho a poder intercambiar, guardar y enviar dinero debería ser es que es una forma de libertad de expresión. Sí. Acuérdate, hay una frase que dice, bullshit, ¿cómo es? Money talks and bullshit walks. El dinero habla. El dinero es la más alta forma de expresión de dinero, porque no es nada más, tú me caes bien, Brian, tú me caes bien y yo estoy dispuesto a apoyarte. Y estoy dispuesto a poner mi dinero en respaldo de mi decisión de apoyarte. Eso es totalmente diferente. Claro, porque estás sustentando lo que estás hablando. Estás poniendo tu dinero en tu boca. Estás putting your money where your mouth is. Entonces, el dinero es una forma de libertad de expresión. Y cuando tú tienes un banco, un gobierno, una entidad que discrimina o que censura o que te bloquea la cuenta o que te dice a quién le puedes mandar y a quién no, o que te dice nada más puedes mandar los días de semana y no los fines de semana, o que te ponen cortapisas para poder, ok, ¿por qué mandaste esto y por qué no mandaste lo otro? Entonces tienes una censura activa en el principio de libertad de expresión, en la forma más importante de libertad de expresión. Y eso es súper fundamental para el desarrollo de una sociedad libre, que eso no exista. Claro. Y no lo puedes lograr mediante leyes, mediante gobiernos que dependen muchas veces de las donaciones de esas mismas entidades, Sí. y que se benefician, y entidades y gobiernos se benefician de que el dinero no fluya libremente entre personas y entre países. Porque ¿qué pasa? Tú tienes aquí en Panamá, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un empleado mío y me decía, yo le decía, yo eliminaría los carnavales si yo fuera presidente. Y me dice, no, ¿por qué? ¿Cómo usted le va a hacer eso al pueblo? Y yo le digo, ¿al pueblo? ¿Tú sabes quién es el que más se beneficia de los días feriados? ¿De quién? Los bancos. Porque tienes días feriados que toda la plata que queda en juego entre una transacción y otra no se valida. Y el banco sí puede ganarle intereses a esa plata, pero no te tiene que pagar intereses por esa plata que está flotando. Dice, no lo había visto de esa manera. Le digo, claro, a los bancos encantados de que haya más días feriados, porque se benefician más. Entonces, hay un tema que no es por antagonizar, no es el tema de los bancos, o sea, es un tema de libertad. Y en la libertad, tú tienes, por ejemplo, gobiernos que le bloquean las cuentas, como pasó en la protesta de los camioneros canadienses. Trudeau, en Canadá, le bloqueó las cuentas de banco a los truckers, a la gente que estaba protestando en contra de las diferentes políticas que estaban implementando en Canadá de mandatos, de enfermedades y cosas. Entonces, esto es... ¿Y qué pasó? La comunidad de Bitcoin se puso a apoyarlos. Porque con Bitcoin no hay un gobierno que puede parar la transacción de Bitcoin. Claro. Y no es nada más un gobierno, no es un banco, no es nadie. Tú deberías poder tener la libertad de poder enviar y poder recibir dinero a quien tú quisieras, en la hora que tú quisieras y en las condiciones que tú quisieras, sin necesidad de tener que estar rindiéndole cuentas a una persona. Ahora, esto es un concepto que nosotros hoy en día de repente pensamos, oye, pero espérate, ¿y qué pasa con la gente mala? ¿Y qué pasa con la gente que está usándolo para actividades sucias o temas impropios? Y yo digo, sí, es verdad. Para todo eso hay también tecnologías, ¿no?, de verificación y de análisis forense de la cadena de bloques, que se llama la blockchain, que es la base de datos, que identifican movimientos y así han podido captar gente que ha estado transaccionando con temas de, qué sé yo, tráfico de armas, tráfico de gente, etcétera, ¿no? Entonces, hay tecnologías y lo que yo digo siempre es, no te le puedes poner enfrente al progreso y tratar de tapar el sol con un dedo y pensar que la tecnología no se va a desarrollar porque tú no quieres liberar tu economía. Netflix, Blockbuster. Es lo mismo. Bitcoin, los bancos. Entonces, no es un tema de que si me gustan los bancos o no. Es un tema de que Bitcoin está resolviendo un montón de problemas sin eliminar, haciendo obsoleta a la competencia. O sea, Bitcoin no necesita que los bancos dejen de existir. Uh-huh. Los bancos van a necesitar implementar Bitcoin para ellos poder seguir siendo ya los válidos. Han implementado. Ya hay varios que están, bueno, aquí en Panamá no, pero en Estados Unidos que aquí están... Aquí en Panamá sí. Bueno, Tower Bank, ¿verdad? Tower Bank se hizo crypto-friendly y se pusieron la camiseta y dijeron, nosotros somos el primer banco crypto-friendly de Centroamérica. Okay. Y ahora tengo entendido que viene otro gran banco, no puedo decir nada todavía, pero
un banco que tiene casi 500,000 de usuarios en Panamá, de cuentavientes, ya dieron dirección de que Panamá, de que se hagan los estudios para identificar las oportunidades para poder implementar Bitcoin en el banco. Qué bueno. Entonces, eso es como decir, mira, es que tal banco, es como estar en los 90 y decir, es que tal banco hizo una página web. Bueno, primero salió uno, después salió otro, hicieron online banking, banca en línea. Después todos la van a tener. Ya no vas a poder ser un banco sin banca en línea. Bueno, de la misma manera, eventualmente no vas a poder ser un banco si no te adhieres a ser Bitcoin friendly, si te excluyes de un ecosistema que se está tomando el mundo. Claro. Esa es la situación. Y tenemos ahora que Bitcoin está en la política norteamericana. O sea, ahorita Trump acaba de salir diciendo en público, fue keynote speaker en la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, y salió diciendo: Bitcoiners, voten por mí. Yo voy a implementar políticas públicas en pro de su ecosistema. Yo voy a hacer que Bitcoin haga que América sea grandioso nuevamente, make America great again, y yo voy a quitar a los funcionarios públicos que son anti-Bitcoin, anti-tecnología, y los voy a reemplazar por gente que sea favorable a esta tecnología. Voten por mí, que yo voy a eliminar la posibilidad de que implementen monedas digitales de Banco Central, o las CBDCs. Uh-huh. Es un tema que también es importante hablar. O sea, ahorita mismo, la antítesis de Bitcoin no es los bancos ni los gobiernos. El antítesis o el enemigo número uno de Bitcoin es las monedas digitales de Banco Central. Central Bank Digital Currencies. Y eso es lo que quieren implementar en varios países. Ya hay algunos países que la han implementado, que usan la misma tecnología de Bitcoin, que es la tecnología de cadena de bloques, pero de manera permisionada, de manera censurable. Entonces, ¿qué pasa? Creas un meme pones un meme de algún político y te bloqueamos tu cuenta. Fuiste a una protesta y te tomamos foto con inteligencia artificial, identificaron tu cara en una protesta, en una manifestación, te cierran la cuenta. Sí, eso es como un pataleo de ahogado, porque ya yo creo que el 90% de las monedas son digitales, por lo menos el dólar. Sí. O sea, yo creo que si acaso hay el 10-8% existe de manera física, o sea, que es una cosa... Y quieren eliminar la moneda física. Sí, full. Para poder tener el control de todas las transacciones. Entonces, eso es lo que viene. Y la única cosa que separa entre esa realidad que ellos quieren implementar uh-huh. y la libertad de las personas poder transaccionar autónomamente es Bitcoin. No hay más nada. Para que tengas una idea, Bitcoin es esa aplicación que ese hacker en el 2009 creó, en 2008, pero él la lanzó en su computadora y lo anunció al mundo, uh-huh. que la lanzó el 3 de enero del 2009. Cuando él la lanza, otras personas empezaron a bajarse la aplicación y se empezó a crear una red. Todas las personas que estén con la red andando en su computadora reciben Bitcoin como regalía, como agradecimiento. Al principio eran 50 Bitcoin cada 10 minutos. Y eso se repartían entre las computadoras que estaban prendidas corriendo el programa. Uh-huh. Digámoslo así, manteniendo el sistema arriba, online. Uh-huh. A medida que se fue metiendo más gente, entonces esa gente le tocaba menos Bitcoin por tener la computadora prendida, pero esa computadora consume recursos informáticos y energéticos. O sea, esa computadora consume electricidad y tiene software, tiene hardware, uh-huh. Tiene CPU, tiene disco duro, tiene RAM, que está utilizando para mantener el sistema online. A medida que la gente se fue metiendo, entonces la gente vio que Bitcoin tenía un valor monetario en relación a la energía que gastaba la computadora. Pues ¿de qué te sirve tener la computadora prendida si estás solamente gastando plata? Entonces Bitcoin, el mismo sistema autónomamente le da un beneficio a las personas que corren la computadora independientemente, de manera descentralizada, desde su casa, desde su país. Entonces tú puedes tener gente que no habla el mismo idioma, gente que si se ve, se mata, porque de repente un ruso y un ucraniano, o un judío y un palestino, yo no sé, pero él está corriendo Bitcoin y el otro también. No tienen ni que ser amigos, no tienen que hablar el mismo idioma, pero claro. Ambos entienden y se aprovechan y se benefician de estos incentivos que están creados con una tecnología abierta de la que todo el mundo puede participar. Y después, en el programa, él hizo un hard code, o sea, en el código del mismo Bitcoin,
él implementó un cronograma de emisión monetaria del Bitcoin, donde cada 4 años se corta por la mitad. Entonces, al principio eran 50 Bitcoin cada 10 minutos. Él puso también en el programa que solamente iban a ser 21 millones de Bitcoin máximo al final del experimento. Analicémoslo como un experimento informático. Entonces, al principio eran 50 Bitcoin cada 10 minutos por 4 años. Los que tenían computadoras prendidas se beneficiaron de eso. Durante esos 4 años se emitieron 10.5 millones de Bitcoin, o sea, la mitad de los 21 millones que jamás que van a existir en la historia. ¿Qué pasó? Durante los siguientes 4 años eran 25 Bitcoin cada 10 minutos, que se repartían entre todos los que estaban operando la red. ¿Ok? Entonces significa que eran 5.25 millones durante el siguiente ciclo de 4 años. Y después la mitad de eso, y después la mitad de eso. Ahorita estamos en el cuarto ciclo, en el cuarto ciclo. O sea, 2012 fue el primer halving, la primera cortada por mitad. 2016, el segundo halving, cuando bajó de 50 a 25, de 25 a 12.5, de 12.5 a 6.25, y ahora estamos en 3.125. O sea que a partir de abril de este año entramos en el nuevo ciclo donde el sistema de Bitcoin está pagando solamente, independientemente de cuánta gente tenga Bitcoin y cuánta gente esté corriendo el programa, el mismo ecosistema, el mismo programa está emitiendo 3.125 Bitcoin cada 10 minutos. Y eso no lo puede cambiar ni Sandokan, ni aunque el Papa se pare de cabeza y los presidentes del mundo se unan para tratar de cambiar eso. No es como tratar de cambiar que 2 más 2 es 4. Es matemática, no es fuerza. No atiende, el programa es un algoritmo que no entiende de violencia, entiende de matemática, de razón, de lógica. Entonces, el programa está hecho para emitir los 21 millones de Bitcoin. Cada 4 años, la mitad del 4 años anterior, ¿verdad? Y ya vamos por 19 millones. O sea que ahora nada más quedan el 10% de los Bitcoin por ser creados. Pero como se va cortando por la mitad la emisión de manera exponencial, entonces nos faltan 120 años más. Bueno, es hasta el 2140. En el 2140 es el año en el que se van a terminar de emitir los 21 millones de Bitcoin. O sea que nos tomó 15 años emitir el 90%, los primeros 19 millones de Bitcoin, ¿verdad? Del total que iba a haber, y nos va a tomar 120 años crear o el emitir resto. el 10% de los Bitcoin, o sea, los 2 millones que restan. Y eso va a ser una pelea sino va a ser va a ser una carrera por quién puede tener las computadoras más poderosas, porque el sistema te paga en base al poder de tu computadora. Entonces, la gente fue creando computadoras más pro para poder llevarse un pedacito más grande de ese Bitcoin que se emite cada 10 minutos. Entonces, hay toda una industria hoy en día que se llama la minería de Bitcoin, que se basa en poder mantener el sistema arriba, ¿verdad? Y es una industria que está desde China, Estados Unidos, en Venezuela, está en Israel, está en Panamá, hay minería de Bitcoin, hay en todos lados del mundo donde tú menos te lo esperes, hay un cuarto de servidores que están minando Bitcoin, y lo que están haciendo es tratando de ganar un pedacito de ese subsidio de la red, ¿verdad? Que ahorita mismo, como te dije, paga 3.125, o sea, 3.125 Bitcoin cada 10 minutos. Y a cambio, ¿qué es lo que están dando? El sistema, para que de manera descentralizada el sistema nunca se caiga. Para que no sea como cuando llegas al seguro y dices que no, es que el sistema se cayó. Acá no se cae. Bueno, aquí varias bancas en líneas aquí en Panamá también, no, cada rato, y que no se pueden mandar transacciones. Sí, cuando hacen las actualizaciones. Aldo, gracias por haber venido. Sigan a Aldo. Vean, estos temas de Bitcoin son interesantísimos. Gracias por haber venido, hermano. O sea, que estás en tu casa. Muchas gracias. La próxima la segunda parte va a ser en el podcast del Shotting. Ahí a veces, allá yo voy también. Excelente. Gracias, Brian.